Muy buenos días, estudiantes. Bueno, pues aquí seguimos con el tema atencional. Ya estuvimos viendo en clase pues un poco las definiciones, la historia. En anteriores clases pues también estuvieron revisando una introducción un poquito a este proceso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a revisar uno de los modelos quizá más, digamos, influyentes de los últimos años para entender la atención. Les recuerdo que algunos de estos modelos precisamente vienen particularmente de la neuropsicología, que es esta disciplina que estudia los procesos psicológicos, pero siempre en su correlación con las estructuras cerebrales. Así que voy a tener que hablar un poquito de neuroanatomía para poder hablar de este modelo. Otro de los modelos muy importantes de los últimos quizá 20 años para explicar la atención humana y sobre todo atender a los pacientes que tienen un problema atencional es el modelo precisamente de Solberg y Matir. Ustedes se llevaron de tarea precisamente buscar quiénes son estas personas, así que pues estos dos modelos son quizá los principales o los centrales. Ahorita vamos a ver el modelo de Posner. Este autor junto con su compañero Peterson en 1990 señalan precisamente que la atención, como ya se venía explicando anteriormente, no es un proceso que se puede explicar con una sola zona cerebral. Es decir, no podemos hablar de que el cerebro tiene un centro para atender o para colocar la atención en los estímulos, sino que en este 1,5 kg aproximadamente de cerebro humano hay varias zonas que cada una da su aporte especial o particular para desarrollar una función. Así que lo que hacen Posner y Peterson en 1990 es precisamente fortalecer esa idea y señalan que para ellos debe haber diferentes zonas cerebrales que están muy especializadas en una parte de la función atencional y cuando se unen entre sí estas zonas, con cada una de ellas una tarea diferente, pues finalmente se organizan en lo que llamaríamos un sistema al cual denominamos atención. O sea, nosotros conocemos la atención como un sistema que cognitivamente se representa con lo que llamamos atención, pero cerebralmente hablando se estructura o funciona a partir de que hay zonas cerebrales que saben hacer sus funciones diferenciadas. Una vez que estas zonas, digamos, anatómicas o cerebrales se relacionan, y cuando hablo de se relacionan quiere decir que hay uniones físicas entre ellas, no solamente que están unidas porque lo suponemos, sino que hay una red de, no se le llaman nervios cuando estamos hablando del cerebro, se le llaman fibras, pero hay fibras, es decir, serían como cables, pues, que se asocian entre las zonas y permiten que las zonas cerebrales, pues, estén trabajando en colaboración. Así que una vez que estas zonas cerebrales se asocian, pues entonces tenemos lo que llamaríamos un sistema funcional. Las zonas están asociadas para generar una función. En este caso la función se llama atención o poner atención. Así que vamos a ver cómo estos dos autores, Posner y Peterson, señalan que no se puede entender el proceso atencional si no entendemos las zonas cerebrales y cuáles son las aportaciones que hace cada zona para que podamos poner atención. Fíjense, Posner y Peterson dicen que hay al menos 3 grandes sistemas que van a permitir, van a permitir poner atención. El primero que he señalado aquí de color rojo, casi, digamos, en términos psicológicos no lo atendemos o no lo estudiamos, digamos, de manera quizá tan importante, porque parece ser más bien campo del neurólogo, es decir, de este campo más fisiológico y médico. ¿Qué es lo que sabemos de la vigilia o de, como aquí se menciona, arousal o la reacción de alerta o de alertamiento? Sabemos que el médico o en medicina se conoce la conciencia como los estados neurológicos que un paciente puede presentar. Es decir, cuando un paciente es revisado por el neurólogo, tiene que analizar su nivel de conciencia. Hay pacientes que pueden estar en un estado comatoso, es decir, donde parece que no son reactivos al medio ambiente, no hablan, no expresan sonidos, incluso la reacción ante el dolor, si es que aprietan una parte de su cuerpo o la pinchan
con una aguja, no parece tener una reactividad, ¿ok? Es decir, no parece estar alerta a su medio ambiente. Eso es un paciente comatoso. Pero resulta que si las personas nos pegamos en la cabeza, por ejemplo, en un accidente, puede ser que nuestro nivel de conciencia, desde el punto de vista médico, cambie. A lo mejor no entramos en el estado comatoso, pero sí puede cambiar. Es decir, podemos estar somnolientos, como cuando ustedes acaban de levantarse para venir a esta clase, se acaban de levantar, y resulta que todavía están como un poquito como entre que no terminan de entrar de lleno, digamos como al nivel de realidad. Ese es un estado alterado de la conciencia. Y hay pacientes que, por ejemplo, por alguna sustancia tóxica o incluso por consumo de sustancias, pueden entrar en procesos de somnolencia, ¿ok? Entonces, digamos que el primer nivel que mencionan estos dos autores, entonces, Posner y Peterson, hablan más del nivel que evalúa el neurólogo. Por eso aquí, si se fijan, habla de este estado de vigilia en la columna 3, donde dice cuáles son las manifestaciones clínicas y comportamentales del paciente. Pues nos estamos refiriendo sobre todo a estos elementos neurológicos, ¿no? Que la pupila esté respondiendo a la luz, que haya reflejos, por ejemplo, en el cuerpo. Entonces, este es el primer nivel de lo que llamaríamos poner atención, ¿ok? Así que claro que puede alterarse, puesto que es uno de los niveles que consideran Posner y Peterson esenciales para que los otros dos funcionen. Esto es como una especie de pastel de 3 pisos. Si el primer piso no se encuentra presente, entonces los otros 2 pisos, que serían el sistema atencional posterior y el anterior, no terminan de funcionar del todo, ¿ok? Así que la formación es de pastel. Se requiere una plataforma importante, es decir, el estado de arousal o de vigilia debe estar presente. Y gracias a muchos estudios con gatos, sabemos cómo funciona un poco ese sistema. Luego, Posner y Peterson hablan del sistema atencional posterior, que se encuentra aquí en la columna precisamente primera, y luego el sistema atencional anterior. Fíjense, eso sí ya nos interesan más a los psicólogos, porque cada uno de ellos tiene una cierta correlación con aspectos de la conducta, como podemos ver en la última columna. Si nosotros queremos revisar cómo el cerebro trabaja en este sistema atencional posterior, tendríamos que vigilar el sistema de atención del paciente, la atención de desplazamiento, la atención de localización de estímulos o selectiva espacial y la atención serial. Pero si queremos entender cómo está funcionando el sistema atencional anterior de un paciente, entonces tendríamos que valorar la atención dividida, la atención de preparación, la atención sostenida, la inhibición de respuestas y la atención selectiva a propiedades del objeto. Entonces, si se fijan, Posner y su compañero nos invitan a pensar que la atención puede entenderse si dividimos el cerebro y sus diferentes zonas para entender cómo todo esto funciona como un sistema. Vamos viendo cómo es que Posner y Peterson asocian esto a zonas cerebrales específicas. Recuerden, esto es neuropsicología. Quiere decir que estamos entendiendo los procesos cognitivos desde el punto de vista de cómo el cerebro hace funciones o hace sus actividades neurológicas, pero sin esas neuronas trabajando, no tendríamos los procesos cognitivos que podemos ver luego en la conducta de un paciente. Como vemos acá, aparece entonces las dos como ya sistemas que sí nos interesan un poquito más a los psicólogos y a los neuropsicólogos, porque estos sí los revisamos habitualmente en un paciente. Y esto nos permite también entender cuando un paciente tiene dificultades atencionales. A diferencia del primer nivel, si se acuerdan, en el primer nivel, pues eso corresponde quizá más al neurólogo. En el hospital, después de una contusión cerebral, de una lesión cerebral penetrante por, no sé, por arma de fuego, por ejemplo, eso lo revisa definitivamente el neurólogo, el estado de arousal o de vigilia o de conciencia desde el punto de vista fisiológico. Pero estos dos que tenemos aquí ya los valoramos más los psicólogos y sobre todo el neuropsicólogo. Porque lo que nos interesa es saber, como ustedes pueden ver, en el sistema atencional posterior, lo que permite a ustedes y a un paciente y cualquier humano el tener este sistema atencional posterior trabajando, nos permite explorar el ambiente y obtener información del entorno. Fíjense lo crucial que es esto. Si un organismo que tiene que estar pendiente de cómo cambian los estímulos en su medio ambiente, pues necesita tener una cierta respuesta de orientación, ¿no? Es decir, si de pronto hay
Seguramente cuando ustedes van quizá en el carro, en el taxi, llegan a observar quizá que hay estas pantallas gigantes de publicidad en las esquinas, y cuando cambian las imágenes, pues hay un cambio de iluminación. Eso es un estímulo visual, y nuestro cerebro tiene esta tendencia a buscar los estímulos que se mueven y buscar dónde están, es decir, localizarlos. Así que esto es crucial para un sistema nervioso como el de los humanos, porque necesitamos seleccionar información relevante, prioritaria. Y esto, compañeros, prácticamente el cerebro lo hace solo. Es decir, el sistema atencional posterior casi trabaja automáticamente. Es decir, si ustedes van por la calle y de pronto escuchan que a lo lejos se escucha una sirena, ¡wii, wii, wii! Entonces ustedes van a tender a buscar de dónde viene el estímulo. Es decir, van a empezar a mover los ojos y la cabeza buscando la fuente de sonido. Eso quiere decir que hay algo, un estímulo en el ambiente que ha generado que su cerebro trate de atraparlo, trate de buscarlo. Así que para eso sirve el sistema atencional posterior, según este autor Posner. Pero cuando ya hablamos del sistema atencional anterior, que está aquí abajo en esta diapositiva, compañeros, aquí es diferente. Aquí ya estamos hablando de cuando ustedes están como en esta clase. A lo mejor les interesa tanto este tema que están bien atentos a estos cambios de la voz que yo hago o a los cambios de la imagen, ¿no? Porque ustedes están voluntariamente ajustando a los estímulos que son altamente relevantes para ustedes. ¿Ok? El sistema atencional anterior funciona diferente al sistema atencional posterior. Les decía, el sistema atencional posterior es más automático, casi no nos damos cuenta, y nuestro cerebro está preparado para ajustar sus niveles atencionales dependiendo de lo prioritario que sea un estímulo. Y hasta buscamos dónde está, lo localizamos con nuestros ojos, con nuestra postura corporal, nos orientamos hacia el estímulo. Pero cuando hablamos del sistema atencional anterior es diferente. Aquí lo que estamos haciendo con nuestras zonas cerebrales es tomar decisión sobre aquello que nos es importante atender. Por eso, como dice aquí, este tipo de sistema biológico y cognitivo nos va a permitir seleccionar aquellos elementos del medio ambiente que sean necesarios para poder hacer planes, regular nuestra conducta e incluso hasta cambiarla, ¿no? En caso de que el ambiente lo exija. Imagínense que ustedes van caminando por la calle muy tranquilos y de pronto escuchan el sonido de un ladrido muy intenso, ¿no? Entonces en ese instante el sistema atencional anterior tiene que tomar decisión. Si ese ladrido es muy intenso, pero cuando volteamos a la fuente de sonido vemos que es un chihuahua, bueno, pues entonces vamos a tomar una decisión conductual. A lo mejor no nos va a preocupar mucho, pero si volteamos y vemos que ese ladrido viene de un pitbull y que no está amarrado y que la reja de esa casa está abierta, pues entonces tendremos que tomar quizá una decisión como correr o buscar algún tipo de alternativa para salir corriendo de ahí. Fíjense, estas son las zonas anatómicas, no las olviden para fines de exámenes, que soportan a cada sistema. Cuando hablamos del sistema atencional anterior, estamos hablando de zonas cerebrales que están muy hacia el frente. De hecho, se les conocen como áreas frontales o lóbulos frontales, que ya lo habíamos visto en la clase anterior también en una presentación. Y también existen en la parte interna, ahorita vamos a ver una imagen, una sección que se llama giro del cíngulo o giro cingulado. Esa sección también es parte de esta componente o de este componente neurológico que sabe prestar atención voluntariamente. Pero si se fijan en las zonas posteriores o que soportan el sistema atencional posterior es diferente. Tenemos la corteza parietal posterior, el parietal ya lo conocen, ya lo habíamos visto la ocasión pasada. Y estas que vemos acá, colículo superior y el núcleo pulvinar del tálamo, son zonas muy internas, muy al medio, digamos, del cerebro. Y tendríamos también que hablar de los lóbulos temporales inferiores. Vamos a ver una imagen para que sepamos dónde están. Fíjense, vamos a ubicar aquí las zonas cerebrales, no lo olviden para fines de examen. ¿Dónde están las zonas culpables de que podamos tener un sistema atencional posterior? Les recuerdo, este sistema es automático, nosotros casi no lo dominamos, es difícil dominarlo y nos ayuda casi todos los días a poder ubicar las fuentes de estimulación relevantes del medio ambiente. Vamos a ver la primera zona.
Esta que estoy marcando en este momento en amarillo, en este corte o en esta imagen que tenemos en la parte superior, recuerden, para fines de estudio neuroanatómico, esta imagen que tengo en la parte superior se conoce como corte sagital o el corte exactamente a la mitad del cerebro, ¿okay? Y la imagen que tengo en la esquina inferior derecha de su pantalla se le conoce como la parte o la vista lateral, ¿okay? Porque es como si estuviéramos viendo de lado. Si se fijan, la imagen superior sí cortamos el cerebro, la imagen inferior no lo hemos cortado, solamente lo acomodamos para tomarle una foto, ¿okay? Entonces, las zonas internas que forman parte del sistema atencional posterior, recuerden, este que es automático, que nos ayuda a localizar estímulos visuales, auditivos, incluso olfativos, se encuentra esta zona. Esta zona chiquitita que acabo de acomodar se llama colículo superior. Tiene células pequeñas, pero es una zona crucial para que ustedes puedan ubicar espacialmente estímulos, ¿ok? Es decir, ayuda a que los ojos detecten fuentes que se mueven o que están, digamos, como que son relevantes en cuanto a su tono o al contraste de color, y esta zona se activa en este instante. Otra zona importantísima es esta que acabo de marcar de color amarillo. Toda esta región media, o como especie de círculo que está en medio, exactamente en medio de toda la coliflor del cerebro, se llama tálamo, ¿ok? Pero esta zona amarilla en particular es una parte pequeñita del tálamo que se llama pulvinar. Fíjense que en latín pulvinar quiere decir almohada. Entonces esta sería como la almohada del cerebro. Algunos anatomistas le pusieron así porque pensaban que era la almohada donde descansa el cerebro, toda la parte de arriba arrugada. Entonces recuerden, colículo superior, sé que suena feo, también se le conoce como tubérculo cuadrigémino, es un sinónimo superior, y el pulvinar o núcleo pulvinar del tálamo. ¿Okay? Esas son zonas internas. Y nos vamos a las zonas más en la vista lateral del cerebro, zonas que ya quedan en la corteza cerebral. Lo que acabo de marcar de amarillo aquí, en la imagen que queda a sus derechas, es la zona del temporal. Fíjense que esa zona en particular, curiosamente, se encarga de guardar mucho de nuestro vocabulario, pero también nos ayuda con vocabulario que tiene que ver como con posiciones, como arriba, abajo, a un lado, al costado. Entonces, esta región permite que tengamos palabras para las posiciones donde se encuentran los estímulos. Y finalmente una zona, pero súper importante para este sistema, se conoce como región parietal posterior. Toda esta región amarilla que he marcado aquí se le conoce como zona parietal posterior. Entre estas dos, más las dos pequeñas que están abajo, forman un sistema funcional que permite que podamos poner atención. Vámonos con las otras zonas, las que forman parte pero del sistema atencional anterior. Recuerden que este es casi automático, sin darnos cuenta el cerebro funciona para que estemos ubicando dónde está el estímulo y si ese estímulo es de tipo visual o es de tipo auditivo. En este caso, si se fijan otra vez, en la parte superior o en la esquina superior izquierda tengo una imagen de una vista lateral de un cerebro como muy fresco, todavía con algunas cubiertas que le llamamos meninges, y en la parte inferior de su lado derecho vemos un cerebro que cortamos a la mitad, ¿se acuerdan? Este le decimos corte sagital. Muy bien. Entonces, vamos a ver las zonas cerebrales que forman parte del sistema atencional, pero anterior. Recuerden que este sí ya es como más humano. Nos permite poner a voluntad nuestra atención en aquello que creemos que es relevante. Igual, recuerden que esto, como es físico, también se puede lesionar tanto el sistema atencional posterior como el anterior. Y hay diferentes síndromes o trastornos, digamos, neuropsicológicos o psiquiátricos incluso, o clínicos, si le queremos poner así, que están asociados con daño a estas zonas. Vamos a ver las zonas que forman parte del sistema atencional anterior. Esa zona verde que ustedes acaban de ver, que se coloca aquí en este corte, es precisamente lo que llamamos giro del cíngulo. No lo olviden para fin de examen. Esta sección llamada giro del cíngulo es una porción muy importante porque permite conectar
toda la parte baja del cerebro que se encarga de la motivación y la emoción y conectar toda esta porción, digamos, de abajo del cerebro con la región con la zona frontal. Toda esta región verde es una de las regiones humanas más delicadas, las que casi siempre sufren traumatismo craneoencefálico, alteraciones por Alzheimer, problemas con el consumo de cocaína, bloqueo por el consumo de alcohol, todo lo que, incluso si no comemos, no dormimos, esta zona es de las primeras que sufre. Así que estas dos regiones, compañeros, son cruciales que estén juntas, es decir, si estas dos se conectan entre sí, forman un sistema funcional que le da soporte neuroanatómico a lo que conocemos como sistema atencional anterior. Que recuerden que estas zonas nos permiten entonces dirigir la atención de forma voluntaria. Fíjense, en el caso de Posner mencionan que todas estas serían las tareas que hace, digamos, el sistema atencional posterior. Nos permite tener una cierta amplitud o spam. Fíjense, esto se conoce como los límites de la atención. No nos cabe, digamos, como todos los estímulos al momento que estamos poniendo atención a algo o que estamos en un medio ambiente determinado, no nos cabe en todo o no podemos poner atención a todo. Incluso este límite que tiene la atención para poder capturar cantidades de estímulos o cantidades de bytes de información, si queremos decirlo como los computacionales, resulta que es similar o es casi igual que la cantidad de memoria que tenemos. Así como las computadoras tienen memoria RAM, ustedes también tienen memoria RAM, pero se llama spam. Y en este caso, ustedes que son adultos, casi les puedo asegurar que su spam es apenas de entre 4 a 7 bytes. No les cabe más, pero no deben de tener menos. Si tuvieran menos, sería probablemente una patología. Si tuvieran más, también. El resto de las funciones que vemos tienen que ver sobre todo con cómo ubicar los estímulos dependiendo del espacio visual en donde estén. Fíjense, tenemos hemicampos. Nuestro ojo derecho tiene capacidad para analizar parte del hemicampo izquierdo y una pequeña porción del derecho. Y nuestro ojo izquierdo tiene un poquito más de capacidad para analizar el hemicampo derecho y una pequeña porción del izquierdo. O sea, tenemos lo que llamamos mapas visuales o mapas cruzados. Así que cuando estamos observando un panorama o simplemente observando algo, los ojos dividen el campo visual en dos hemicampos, de tal manera que el cerebro tiene que completarlos, digamos, dentro del funcionamiento cerebral. Y resulta que cuando los objetos se desplazan, el proceso atencional es mayor. Hay un reto para mantener el proceso atencional cuando los objetos se mueven. De hecho, los humanos nos encantan que los objetos se muevan. Incluso sus ojos suyos de ustedes se están moviendo constantemente para poder sentir para poder sentir que está pasando el tiempo. Entonces, en ese sentido, pues es un tipo de procesamiento de información muy relevante que hace este sistema atencional. Aparte, el sistema atencional posterior, recuerden, es capaz de seleccionar los estímulos dependiendo de la posición que tienen. Si están arriba, abajo, a un costado, a un lado. Cada uno de esos puntos, digamos, o píxeles en el espacio, el sistema atencional posterior tiene que permanecer alerta. Incluso cuando ustedes están sentados muy tranquilamente en una silla y de pronto alcanzan a apreciar que en su campo visual entra una mosca o un mosquito que es más pequeño. Incluso ustedes lo pueden detectar porque el objeto se está moviendo, pero aparte porque entró en el campo visual. Y finalmente, como ustedes pueden ver en la parte inferior, existe también la atención serial asociada al sistema posterior, que es precisamente cómo le hacemos o cómo le hace este sistema atencional posterior para buscar ciertos estímulos que se encuentren en el medio ambiente o que sean como constantes en el medio ambiente. En este caso haremos un ejercicio en un momento más.
Y finalmente, compañeros, lo que tiene que ver con la atención del sistema anterior, todos estos serían como las operaciones que se realizan. Existe la atención dividida, es decir, cuando ustedes quieren orientar su sistema atencional para realizar dos tareas, ya lo habíamos comentado, si las tareas atencionales son muy cercanas, o sea, si tienen que escuchar dos conversaciones al mismo tiempo va a ser muy complicado, pero si mientras lavan los platos escuchan a alguien hablar, no hay ningún problema, porque en este caso se pueden realizar tareas simultáneas o al menos que parecen simultáneas y podemos dividir la atención. Aparte, tenemos, según Posner, algo que él llama la atención de preparación. Es decir, hay una especie de anticipación que podemos tener para cuando vamos a esperar un acto, ¿no? Como cuando estamos ante un mago y estamos viendo un poco el procedimiento de su acto y estamos esperando que algo suceda, ¿no? ¿Okay? Nos preparamos para lo que venga. La atención sostenida es algo súper importante en los humanos y en muchas otras especies porque seguramente a ustedes les ha tocado estar como en una clase de procesos que puede ser como muy aburrida o muy cansada, pero ustedes ahí están como constantes, ¿no? Como manteniéndose. Este tipo de proceso o de operación que pueden realizar es porque tienen neuronas en el sistema atencional anterior. Si ustedes no las tienen, o incluso si ustedes ven niños pequeños que no pueden mantenerse, es probable que ya exista una alteración o una patología de la atención. Esto es muy común en los niños que seguramente ustedes han escuchado o que conocen como niños hiperactivos, en donde no puede resistirse a la frustración o al aburrimiento. Y esto pues deriva en que el niño en la escuela pues puede pasarla un poquito mal, porque pues se requiere que los niños lleguen a la escuela a un sistema en el que generalmente van a encontrar cosas que son un poquito aburridas, pero tienen que hacer un esfuerzo precisamente para que la atención no se disminuya. La inhibición de respuestas automáticas es otro procedimiento que también hace el sistema atencional anterior. En este caso, una de las funciones más importantes para el humano es inhibir. De hecho, algunos autores mencionan que es más lo que el cerebro tiene que inhibir que lo que el cerebro tiene que excitar. Es decir, hay más cosas o más respuestas controladas que tenemos que hacer los humanos y muchas otras especies para poder sobrevivir, más que desarrollar digamos, la ejecución de los impulsos. Entonces, en este sentido, la inhibición de respuestas de orden automático se relacionan con una condición de sobrevivencia. Si ustedes están observando, por ejemplo, no sé, en un concierto y de pronto empiezan a ver que empiezan a hacer slam, por ejemplo, y ustedes saben que pueden hacerse daño o que en ese momento están mirando cómo algunos sujetos ya rompieron botellas y están bailando con ellas, ustedes saben que eso podría ser arriesgado. O tienen que medir su respuesta atencional a eso. Y aunque estén bien atentos y parezca divertida, digamos, la acción de estas personas en el baile, ustedes saben que tendrán que inhibir algún tipo de respuesta. Igual, seguramente a ustedes les ha pasado, si ya saben manejar, no sé si ustedes sean más bien expertos en manejar estándar o en manejar automático, pero cuando a ustedes seguramente les toca cambiarse de carro, hay como una especie de tendencia a querer mover la palanca cuando van en un carro automático o al revés. Se les olvida un poco que están en el carro estándar y que no están en el automático. Eso es precisamente una ejecución bien controlada que tiene que regular el sistema atencional anterior. Y finalmente la atención selectiva está relacionada con que precisamente ustedes, sus pacientes, tienen que hacer un esfuerzo con este grupo de neuronas en el sistema atencional anterior para atender a los objetos y poder encontrar características propias del objeto. Por ejemplo, a más de uno de ustedes les ha sucedido que su mamá les dice, tráeme el platito que está dentro del refrigerador donde tengo la mantequilla. Y ustedes van con todo su valor hacia el refrigerador y tratan con sus ojos de encontrar el famoso platito donde está la mantequilla. Y su madre desde la mesa, con perfecta tranquilidad, les dice, ¿cómo es posible que no la encuentres?
si la encuentro yo, ¿qué te hago? Es una maravilla nuestras mamás. Entonces, nuestras mamás están probando con toda claridad que su sistema atencional anterior de ustedes tiene una falla. Eso quiere decir que por alguna razón extraña no pueden focalizarse sobre el famoso platito. Eso quiere decir que la atención selectiva está fallando en ese instante. Puede ser que hay tantos estímulos dentro del refrigerador, o a lo mejor ya miraron ahí un platito con fresas que se les, digamos, antojó, pero no pueden encontrar el platito de la mantequilla. Es decir, el objeto principal se ve, digamos, perturbado porque hay otros estímulos que se sobreponen. Sin embargo, ustedes valientemente siguen frente al refrigerador hasta que dan con el famoso platito, porque si no saben que es su mamá, obviamente va a ir hacia ustedes y les va a decir, aquí está, y lo saca del fondo del refrigerador casi como metiendo la mano mágicamente y saca el famoso platito. En ese sentido quiere decir que ella evidentemente tiene un entrenamiento mayor para la atención selectiva que ustedes. Ni modo, eso llega a pasar. Recuerden que nos quedamos con esta tarea, ahorita la discutimos en clase.